Voy a contarte algo que me ocurrió hace algunos años, exactamente en el mes de febrero. Subimos con mi novio en su auto a San Javier, con la intención de quedarnos un rato allá arriba, disfrutando de la vista, muy cerca de la hostería, tomando una gaseosa. Es algo que habitualmente hacíamos en verano. Todos los veranos íbamos un par de veces a San Javier, porque la verdad que primero que es muy fresco y desde allí hay una vista hermosa, como ustedes sabrán. La cuestión es que estuvimos allí por un par de horas. Y cuando regresábamos en el auto, cuando nos subimos para regresar en realidad, nos dimos cuenta que tenía una de las ruedas pinchada. Estábamos para peor de colmo. Cuando abrió el baúl se dio cuenta que no estaba la rueda de auxilio. La única opción que teníamos era esperar hasta las 5:30 de la mañana que comiencen a pasar los colectivos, un poquito más, y bajar con la rueda para arreglarla y volver a subir. No había muchas más posibilidades. Así que nos metimos en el auto, nos quedamos allí y en un momento nos dio sueño y por supuesto nos quedamos dormidos. De pronto escuchamos un ruido muy fuerte, como si alguien hubiera golpeado el capot. Pero al abrir los ojos sorprendidos por el ruido, por el golpe, no vimos absolutamente a nadie. Aunque en realidad no podía verse muy bien, porque los vidrios del lado de afuera tenían un poquito de rocío y no nos permitían una visión completa del lugar. La cuestión es que mi novio encendió las luces y no vio nada, se bajó, abrió la puerta, no había nadie y volvió a subir. Bueno, vimos que faltaban todavía un par de horas y al rato serían minutos. Mientras conversábamos, vimos a alguien pasar delante del auto, pero muy cerca. Y Marcos, mi novio, prendió la luz del auto y alcanzamos a ver que era alguien que terminaba de cruzar delante del auto y se metía entre unos arbustos, como bajando para uno de los costados. Delante del auto estaba a unos metros nada más una bajada muy pronunciada, de modo que esta persona no podía caminar tranquilamente, menos en la oscuridad de la noche, y es algo que no comprendimos, pero lo vimos meterse entre unos arbustos que estaban allí, y mi novio nuevamente salió para ver, pero por supuesto que en ese momento ya no estaba, vio una silueta nada más, ya nos había pasado el sueño, y entonces estábamos atentos a todo, con un poco de miedo, la verdad. Y de pronto, cuando aparentemente no sucedía nada, escuchamos algo caer sobre el capot del auto. Se imaginarán la situación. Solamente nosotros allí, en una oscuridad no total, pero que no nos permitía ver más allá de unos metros. Cuando ocurrió esto de ese sonido, de ese algo que cayó sobre el capot, inmediatamente, como si alguien hubiera caído sobre el capot y se tiró sobre el parabrisas, es decir, sobre el vidrio. Yo casi me muero del susto.
Era una mujer que tenía como un hábito, pero negro y prácticamente pelada, con muy pocos cabellos y blancos. Se reía de una manera aterradora. Ella estaba como acostada sobre el capot, apoyando sus manos y la cara sobre el vidrio. De pronto se desplazó por el capot del auto hasta quedar parada al costado del lado del conductor. Sus movimientos me impresionaban. Era como si fuera se movía como si fuera una víbora hasta quedar al costado del auto. Mi novio, en ese momento, muy asustado, al igual que yo, arrancó el auto y comenzó a andar con la rueda pinchada. Pero esta mujer seguía siempre a nuestro lado porque por más que aceleraba, no podía ir muy fuerte. Tenía una goma completamente desinflada. Y esta mujer se desplazaba a nuestro lado sin mover los pies. Repito, muy fuerte no podíamos ir porque la rueda estaba prácticamente hecha pedazos. Pero logramos de cualquier manera llegar hasta cerca de la hostería, donde había un poco de luz. Y nos quedamos allí. Esta mujer siguió delante del auto y se paró en medio de la calle. No la calle principal, sino para el lado del frente había como una pequeña calle de tierra que entraba. Y se quedó allí. En ese momento pasó un auto que también la vio, porque en el momento en el que pasaba cerca de donde estaba, hizo una maniobra como esquivándola o alejándose de ella, y fue entonces cuando pudimos verla bien con la luz, es decir, con la luz del otro auto. Después de eso, durante una hora más, veíamos a esta mujer cruzar de un lado al otro de la calle, desplazándose sin mover los pies. En un momento la perdimos de vista, dejamos de verla. Pasaron unos 20 minutos, más o menos, y cuando pensábamos que todo había pasado, de pronto apareció desde atrás del auto y se quedó parada al lado mío, es decir, del lado del acompañante del auto. Ella estaba de costado, mirando hacia el frente, y solamente levantó su mano y la puso en la manija del auto. A mí me agarró desesperación porque era como que intentara abrirla. Para colmo, el auto no arrancaba. Era increíble, el auto andaba muy bien, era un auto relativamente nuevo, no tenía ningún problema, pero no arrancaba. Y de pronto esta mujer comenzó a agacharse y quedó como arrodillada a mi costado. Yo me alejé un poquito de la ventana, me alejé lo más que pude en realidad hacia el asiento de mi novio, y esta mujer podíamos verle solamente la cabeza, porque estaba arrodillada al lado de la puerta, y era impresionante porque su rostro era cadavérico, como si fuera piel y huesos nada más, y los ojos completamente en blanco. Y de pronto comenzó a reírse de una manera que daba escalofríos. Yo estaba desesperada del susto, y mi novio también, pero él trataba de calmarme. No podíamos arrancar el auto. De pronto levantó las manos y puso las dos manos contra el vidrio y comenzó a golpear el vidrio. Yo escuché a mi novio entonces que en un minuto de tranquilidad pudo pensar, al menos más que yo, que estaba aterrada, y comenzó a rezar. Y entonces esta mujer dio un grito como si estuviera muy enojada cuando lo escuchó, cuando mi novio rezaba en voz alta. Dio un grito muy fuerte que hasta el día de hoy escucharlo me paraliza, me eriza todo el cuerpo.
y luego se desplazó así como estaba, arrodillada, sin pararse, hasta delante del auto, y caminando como si fuera un animal, como si fuera un perro, a 4 patas. La vimos perderse en la oscuridad, solo que un momento antes de desaparecer en la oscuridad, la vimos girar la cabeza completamente. Una imagen que aún hoy me impresiona de solo recordarla y tener que contarte. Por un rato más la vimos cruzar una vez más hacia uno de los lados de la calle donde está ese camino de tierra y perderse por allí. Un rato después comenzó a amanecer y un auto nos llevó hasta abajo. Mi novio tuvo que ir a buscar el auxilio en su casa. El auto quedó por un par de horas allá arriba, y cuando volvió con sus hermanos, cambió la rueda e hizo arrancar el auto, y en el vidrio del costado, en el vidrio del acompañante donde ella había apoyado sus manos, aún estaban marcadas. Es increíble, pero las manos estaban marcadas como si fuera una mancha de grasa que tardó mucho tiempo, muchos años, en quitarse del vidrio. Nosotros no volvimos a quedarnos en San Javier, en ninguno de esos lugares solos y de noche, pues sabemos que allí ocurren hechos paranormales como el que nos tocó vivir a nosotros. Desde entonces he tenido mucho miedo a la oscuridad y a quedarnos solos en algún lugar. Espero poder superarlo en algún momento.